Acá Matías me hace señas ya de que lo tenemos a Gustavo. Vamos a ver si lo vemos en pantalla. Ahí está, ahí lo vemos a Gustavo. A ver si nos escucha bien. Gustavo, te saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio, qué gusto saludarte. Buenas tardes para Igualmente, vos y para toda la audiencia. igualmente, Gustavo, un tiempo ya bastante que no conversábamos, así que te agradezco muchísimo este contacto. Para comenzar, digamos, voy a hacer un comentario. Gustavo Ferraris resultó ganador del 15º premio Don Mario a la excelencia en el manejo del cultivo de soja, distinción que otorga el grupo Don Mario en oportunidad de la jornada de actualización técnica en cultivos de soja. Así que bueno, esto habla un poco a las claras, ¿no? De la profesionalidad y el trabajo que viene realizando Gustavo Ferraris durante toda su trayectoria en INTA Pergamino. Así que felicitaciones, Gustavo. Bueno, te agradezco mucho. Sí, la verdad que es una distinción que me tiene halagado. Lo han ganado las personalidades más importantes del agro en Argentina los últimos años, así que es un enorme placer, digamos, y un honor para mí, ¿no? Sin duda, premio a tu trabajo cotidiano, Gustavo. Eh, el tema que nos convoca, o por el cual, digamos, queremos charlar algunas cuestiones con vos, Gustavo, tiene que ver con bueno, se viene la campaña de maíz, ¿no? Y uno de los temas importantes tiene que ver con la fertilización, digamos, cómo estamos, se presenta la nueva campaña en materia de nutrición. Bueno, es una campaña con una incertidumbre muy grande. Vos mencionabas el problema del achaparramiento que va a volcar en lo que es la zona núcleo, de la cual forma, por supuesto, parte Chivilcoy y sus alrededores. Va a volcar masivamente las siembras a fechas tempranas, a fechas de Ujú. septiembre, octubre. Y a pesar de que hemos tenido un agosto muy, muy benévolo y un invierno que digamos, está finalizando incluso mejor de lo que pensábamos, sobre Así todo en es. materia hídrica. Bueno, es bastante contrastante, por ejemplo, con la campaña anterior, en el sentido de que los niveles de nitrógeno en el suelo están mucho más bajos, Ujú. porque el año pasado, o sea, en la última campaña hemos cosechado bien, Ujú. entonces esos nutrientes han sido absorbidos y metabolizados por los cultivos. Y bueno, siempre, digamos, los ambientes más restrictivos se venían sembrando tarde, digamos, de segunda o sobre cultivos tardíos, y eso permitía una acumulación de agua y nutrientes que este año, si se vuelca masivamente a siembras tempranas, no la vamos a tener. Eso, sobre todo, sobreexpresado por la posibilidad de un año acompañado por el proceso de la Niña, ¿no es cierto? Ujú. Que determina en general menores lluvias en la primavera y hacia diciembre, que es donde los Claro. cultivos tienen el periodo crítico. De modo que yo creo que es un año, digamos, muy importante para manejarse con un ajuste fino y hacer una campaña defensiva. Empezando, digamos, por medir el agua en el suelo, Claro. que creo que es algo sumamente importante, que en zonas digamos, donde tienen pluviometrías menores, como puede ser el oeste de Buenos Aires, la Ujú. zona arenosa, es algo muy habitual, pero que en zona núcleo, bueno, acostumbrados a un clima benigno no lo hacíamos, Claro. pero digamos, para diseñar una estrategia productiva me parece que es fundamental. Eh, digamos, venimos de muchos años secos, por lo menos 5. La campaña pasada significó afortunadamente un alto en ese proceso, Ujú. pero nuevamente los perfiles no están completos en general, las napas han desaparecido. Entonces, para diseñar una estrategia productiva en cuanto a densidad, a nivel de intensificación, incluso mismo a nivel de fertilización, creo que es importante medir cuánta agua tenemos y en función de eso ver a qué potencial de rendimiento podemos llegar, ¿no? Claro. Eh, Después, bueno, seguido de los análisis de agua, siguen los análisis de suelo, Claro. que nos permiten saber, bueno, cuánto es el punto de partida, a qué, digamos, tenemos que apuntar y cuáles son los nutrientes que tenemos que hacer foco. Claro. Si vamos a mencionar como ejemplo nitrógeno, que por ahí es el más relevante en gramínea, en experimentos que hemos ajustado, ¿te acordás, Antonio, las redes que Sí, hacíamos con las sí. agencias de extensión? Marcábamos que necesitamos entre 15 y 18 kilos de nitrógeno entre suelo y fertilizante por cada tonelada de rendimiento que pensamos cosechar, ¿no? Así Que es. nuestro ambiente podría tener como potencial de rendimiento.
Entonces, si nosotros medimos cuántos kilos de nitrógeno tenemos en el suelo como nitrato, bueno, y calculando ese objetivo de 15 a 18 kilos por tonelada de rendimiento, ya sabemos cuánto, claro. por diferencia, cuánto tenemos que agregar. La campaña pasada era normal en septiembre tener valores de 100 kilos de nitrógeno con todos los lotes, digamos. Este año Ujú. vimos valores mucho más bajos, de 30, 40, 50 en el mejor de los casos, Ajá, de modo que, digamos, la primera definición que podemos hacer es que, además de que posiblemente sea más restrictiva desde el punto de vista hídrico que el año pasado, digamos, no vamos a tener la posibilidad de con fertilizaciones escuetas sacar alto rendimiento como pasaba el año pasado. claro, claro. Como favorable, digamos, tenemos que el precio de los fertilizantes respecto a la campaña pasada está mucho mejor en relación en términos, digamos, insumo-producto. Eso sí que es una buena noticia, digamos, los fertilizantes nitrogenados han bajado mucho de Claro, precio, están en un valor de un 60% respecto del año pasado, no tanto así los fosforados, que bueno, han tenido disminuciones leves o prácticamente nulas, pero en claro. el caso de nitrógeno sí, digamos, han bajado considerablemente. Sí, sí, sí. Gustavo, hay una práctica que se ha generalizado, digamos, es el esparcir el fertilizante nitrogenado en su totalidad previo a la siembra, digamos. ¿Cómo estás viendo vos esta situación en esta campaña? Bueno, digamos, hay prácticas relacionadas con la tecnología de fertilización, que Sí, es esto de cuándo agregar el fertilizante, cómo localizarlo, que marcan tendencia en función de un poco los usos y costumbres de una determinada zona y también del periodo climático que estamos claro, atravesando. Durante el periodo húmedo de 2014 a 2018 se hizo muy frecuente dividir la fertilización y eso estaba relacionado con que, bueno, teníamos lluvia frecuente, napas altas, claro, era fácil, digamos, que tuviéramos una precipitación que incorporara ese fertilizante claro. y además lluvias muy tempranas con frecuente determinaban una lixiviación de nitratos y bueno, digamos, entonces teníamos que, si lo aplicábamos todo al inicio, podíamos llegar a tener pérdidas muy importantes. Ujú. Em, Luego fuimos entrando en un periodo seco de 2020 en adelante, donde digamos, ya no fue tan importante dividir la fertilización porque bajaron las napas y Claro, las lluvias lixiviantes eran menos probables. ujú, Y fue creciendo otra práctica que fue la incorporación, ¿no? claro, Eh, y resultó, tanto en trigo como maíz, ujú. una práctica exitosa porque Bien, bueno, las lluvias eran más espaciadas, entonces colocar el nitrógeno dentro del suelo aseguraba la disponibilidad de ese nutriente. claro, Y a su vez fuimos teniendo inviernos, salidas de invierno y primaveras más heladoras y muchas veces el trabajo previo, la remoción previa que implicaba el paso de una fertilizadora, ujú, también ayudaba a calentar el claro, suelo, digamos, a cierta mineralización, digamos, de nutrientes a partir de precisamente esa labranza. Y bueno, se fue tornando una práctica mucho más frecuente, ¿no? Y hoy es muy común, son muchos más los productores que en maíz recurren a la doble fertilización, claro, pagar la incorporación o ellos mismos, por ejemplo, hacerlo con una sembradora de trigo. claro, Una práctica que ya digo, ha resultado relativamente exitosa en este periodo seco, ¿no? claro. No obstante, digamos, no hay que, no hay que soslayar de que el cultivo de maíz es un cultivo de un ciclo muy largo Ujú. y que va formando rendimiento todo el tiempo. Todos los trabajos técnicos y científicos relacionados con la formación de rendimiento están dando cada vez más importancia no solo al número de granos, que era el componente de rendimiento tradicional, sino también al peso de los granos como un elemento estratégico. Y trabajos recientes rescatan que fertilizaciones incluso más tardías de las habituales, de B10 para adelante, si el nitrógeno inicial fue escaso o si se perdió una parte, pueden tener muy buenos resultados incrementando el número, pero sobre todo el peso de los granos, ¿no? Ajá, Entonces, creo que siempre, digamos, un poco la práctica más racional sería, digamos, poner una base de nitrógeno a claro, la siembra, asegurando un piso de rendimiento, claro. pero, digamos, no irse del lote
por decirlo de alguna manera, sino estar atento a, digamos, una evidencia, digamos, que pudiéramos detectar una deficiencia de nutrientes, por ejemplo, teniendo una franja saturada de nitrógeno que se usa como referencia, claro, o cuando las condiciones hídricas hacen prever un rendimiento superior al proyectado inicialmente, tenemos una ventana muy grande, digamos, para hacer claro, reajustes aplicando algo más de nitrógeno y no estar perdiendo rendimiento. Esa ventana llega prácticamente a la floración, según los trabajos actuales, ¿no? perfecto. Así que bueno, creo que tenemos que estar atentos, digamos, durante todo el ciclo de cultivo, ¿no? Claro, claro. Posibles reajustes. Algo similar a lo que podría ser con el trigo, ¿no? Es decir, aprovechar por ahí los momentos y en base a la evolución del cultivo y del clima, darle las herramientas al cultivo como para que exprese un mejor potencial. Por supuesto. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ya te decía, trabajos hechos, por ejemplo, en la experimental de Balcarce, eh, trabajos que hemos hecho nosotros, trabajos realizados en Estados Unidos, que hay muchos, marcan que el maíz podría absorber hasta un 40% de nitrógeno después de la floración. ¿Eh? Claro, Entonces, a veces, por ahí que me he quedado corto al claro, inicio, el cultivo llega a 7, 8 hojas, y digo, pucha, estaré tiempo de aplicar algo más de nitrógeno, lo absorberá, será tarde, y fíjate que todavía le queda un larguísimo recorrido, ¿no? claro, Después, la cuestión, digamos, logística, claro. la entrada al lote, Ujú. por ahí en maíz Es es más un poco difícil, más dificultoso, claro, en cultivo de invierno más fácil, son de porte bajo y es mucho más fácil entrar, seguro. pero desde el punto de vista de la fisiología del cultivo estamos muy a tiempo de hacerlo. Sin ¿Mm? duda, sin duda. Gustavo, en lo que respecta, digamos, a la campaña en sí, digamos, en base a como vos analizabas al principio, ¿no? Las condiciones de humedad del suelo y demás, que se presentan tal vez mucho más favorable que campañas anteriores. Y seguramente ustedes también tienen ahí, reciben la consulta, o a través de redes y demás, del tema densidad de plantas, ¿no? O sea, ¿a qué habría que apuntar, digamos, a retomar por ahí densidades que en algún momento se consideraban, digamos, viables? Estoy hablando ya para años más húmedos, ¿no? Donde se hablaba de 80, 90 mil plantas por hectárea, o bueno, digamos, lo que venía sucediendo en los últimos años, donde estábamos con densidades tal vez un 20, un 25% menos. Mirá, el concepto de maíz que hay en Argentina es un poco distinto del que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Ajá, Estados Unidos, bueno, el productor busca el mejor lote y compite casi, ¿no es cierto?, por alcanzar potenciales de rendimiento muy altos, sí. 17, 18 mil kilos, ¿no? Están hablando los tours que se han hecho durante agosto, marcan potenciales de ese nivel, ¿no? Ujú. Es el cultivo para lucirse y alcanzar el Claro, máximo rendimiento. Nosotros en Argentina tenemos un concepto un poco diferente. El maíz es más bien un estabilizador de rendimiento, un cultivo que se ha visto que es capaz de producir bien en ambientes donde aún a la soja le cuesta. Y eso es gracias a dos medidas de manejo muy importantes y la posibilidad que da el cultivo de diferir la fecha de siembra y de manejar la densidad. bien. Eh, Realmente los maíces de siembra tardía han mostrado una estabilidad increíble en ambientes restrictivos y han permitido que el maíz se expanda, llegando el año pasado hasta casi 10 millones de hectáreas, ¿no? Ujú. Esa variable aparentemente este año el productor, digamos, está muy reticente a echar mano por el riesgo del achaparramiento. Sí. Entonces nos queda la densidad de siembra. Y vamos a una campaña La Niña y La Niña determina menores lluvias, Ujú. digamos, donde está la principal fase de crecimiento del maíz, que es la primavera, de octubre a diciembre. Claro, Con lo cual, yo creo que en nuestra región, que tiene una señal de La Niña muy fuerte, me parece que se imponen estrategias conservadoras. claro, De lo que tenemos para estabilizar el rendimiento, si no podemos pasar a tardío, es bajar la densidad. claro, Con lo cual, yo, digamos, sugiero manejarse digamos, en el límite inferior claro. de lo que da el ambiente, ¿no es Sí, cierto? sí, Si, sí. si yo tengo un ambiente para dar 60, 80 mil plantas, bueno, posiblemente Mm. este sea el año de elegir, elegir 60. Claro, Y eventualmente, digamos, elegir cultivares que sean más compensadores, claro. aquellos que son prolíficos y que son Ujú. capaces de fijar una segunda espiga, o aquellos que tienen una gran flexibilidad
para agrandar su tamaño de espiga o para modificar el peso de los granos, que también es un componente importante. Me parece que esa deberían ser la elección, debería pasar por ese lado. claro, No creo, digamos, que sea un año para buscar tanto potencial, sino más bien buscar la estabilidad, ¿no? Y claro. eso se consigue más bien con densidades relativamente conservadoras. ¿No? Claro, perfecto, perfecto el análisis, Gustavo, sí. Y el tema, volviendo un poco a los fertilizantes, ¿no? Porque ahí en el mercado han aparecido, de hecho, bueno, ya desde, no en los últimos años, pero hay fertilizantes foliares. Lo que sí han aparecido son los microgranulados. No sé, digamos, qué experiencia propia tuya o que hayan realizado, digamos, ahí en la experimental, con el uso de estas formulaciones nuevas. Sí, nosotros los hemos evaluado en reiteradas ocasiones. Los fertilizantes microgranulados son mezclas químicas multinutrientes que por lo general aportan, digamos, no solo fósforo, que es la base tradicional, sino también nitrógeno, azufre, zinc. Son mezclas químicas de muy buena calidad y a su vez, digamos, el hecho de ser microgranulados es como que aumenta los puntos de contacto y la superficie específica favoreciendo su absorción. Claro. De modo tal que nosotros hemos visto que, digamos, en el primer año, a veces con dosis pequeñas de un microgranulado, podemos llegar a obtener rendimientos similares a los de los fertilizantes tradicionales. Ujú, Pero hay que tener en cuenta que son fertilizantes para el cultivo, ¿eh? ujú, Es decir, la cantidad de unidades de fósforo que se agregan con estos fertilizantes son menores a la de una mezcla, claro, una mezcla química o de un fertilizante tradicional. claro. Entonces, si yo estoy agregando todos los años de manera reiterada ese tipo de dosis, ¿no es cierto?, menores, y teniendo una extracción muy fuerte con buenos rendimientos, Claro. el nivel de fósforo en los suelos Ujú, va a ir bajando. claro, Y eso a mediano plazo, lo tenemos muy probado con experimentos de larga duración, que termina perjudicando los rendimientos. claro. Es decir, son fertilizantes para el cultivo, para Ujú, maximizar la eficiencia de recuperación en el primer año, claro. pero deben ser acompañados con estrategias de reposición, donde yo puedo agregar otras fuentes de menor costo, por ejemplo, en aplicaciones en cobertura total, buscando que el nivel de fósforo en el suelo no baje. Claro. Porque, ya reitero el concepto, a mediano o largo plazo lo que más importa es el balance de nutrientes y eso no lo debemos disminuir. Sin duda, sin duda. Gustavo, ya para ir cerrando, y agradecerte por supuesto todos estos comentarios y la claridad, digamos, de los conceptos. La semana pasada se realizó la jornada de actualización técnica en maíz ahí en el INTA, en Pergamino, y bueno, si quisieras hacer un balance, digamos, de lo que fue, digamos, como un poco la temática y el abordaje de los mismos. Bueno, yo no tuve oportunidad de estar Ah, porque perfecto. No, pensé que había después de estado. muchos años seguidos estar como expositor, porque Sí. estaba de viaje, Ah, bueno. pero fue Pero una habrás campaña tenido, muy, claro, digamos, comentarios. Sí, sí, sí. sí, totalmente, totalmente. Digamos, la experimental de Pergamino es muy tradicional en maíz, entonces esta es una de las principales jornadas. Eh, digamos, estas jornadas tratamos de que sean muy tecnológicas, Claro, entonces tratan de apuntar a problemáticas que son muy, digamos, que están muy en boga en la campaña, entonces alrededor del achaparramiento, digamos, hubo un foco muy importante y después, bueno, hubo abordaje de temáticas que siempre son de interés, como el tema de los comparativos de cultivares, que eso claro, siempre es muy dinámico, el tema de las enfermedades emergentes de la campaña, los análisis económicos, claro. que son todo un tema en maíz, ¿no Sí, es cierto? sí, Pero sí. realmente fue una linda actualización y bueno, para mostrar lo que hacemos todos los años, teniendo en cuenta que la experimental, digamos, de Pergamino es muy fuerte y muy tradicional en el cultivo de maíz, ¿no? Bueno, aprovecho ya que estamos hablando del tema para Sí, decir, digamos, Antonio, sí. y espero verte realmente en ese momento acá en la experimental, tener tu visita, que el 1 de noviembre va a haber una recorrida por los Sí. ensayos de invierno, Ujú, donde tenemos, bueno, distintas temáticas, cultivares, nutrición, enfermedades, con distintos cultivos, ¿no es cierto? Hay parcelas de arveja,
cebada, de trigo, por supuesto, de las nuevas especies del grupo de las crucíferas, claro, como la pueden camelina, ser la carinata, camelina, es claro. decir, Ujú, una variedad de cosas que son interesantes a ver a campo y que, por suerte, digamos, después de un comienzo un poco errático, con un invierno frío y helador, el mes de agosto, con sus lluvias, lo mismo que ha pasado en toda la región, lo ha claro. acomodado muchísimo y está en un muy buen estado, ¿no? Así Ajá. que, Buenísimo, buenísimo. Sí, ya lo vamos agendando, 1 de noviembre, ¿eh? Así que sí. seguramente bueno, van a estar, se va a estar brindando mayor información con el correr de los días. Así que bueno, buenísimo, Gustavo, muy agradecido por este contacto y por todas las observaciones, las recomendaciones y seguramente nos veremos pronto, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, no, no, gracias a vos por convocarme a esta nota, un placer, digamos, tener este encuentro y bueno, a disposición. Dale, buenísimo, gracias, que ande todo bien por allá por Pergamino. Bueno, ¿Mm? ahí estábamos entonces, la charla con el ingeniero Gustavo Ferraris, especialista allí, investigador de INTA Pergamino, todo lo que tiene que ver con la fertilización y manejo de cultivos, brindándonos un panorama, ¿no?, de lo que puede ser, digamos, esta nueva campaña de maíz a punto de iniciarse y cómo sería la estrategia de fertilización, ¿no?, en este caso. Así que bueno, hacemos un pequeño corte y ya